Bueno, Valentina. Mientras van ingresando los demás, voy a aprovechar que Dubian me decía que tenía una duda. Vamos a mirar en virtual para que me cuentes, Dubian. Estamos viendo el tema de trigonometría, específicamente la función de la tecla arco. Esto ya lo trabajamos, pero yo voy pasando las páginas para no irme más allá ni quedarme donde no es. Este ya lo hicimos también, es la aplicación del teorema de Pitágoras. Aquí está. Listo. Todo bien. Cuéntame cuál es la duda. Sino que es que lo que pasa pues, que es que en ese ejercicio, en la parte donde está para resolver, ¿Sí? no entendía en una parte donde aparece, pero aparece como para resolver donde está la hipotenusa. Entonces no entendía y no fui capaz de hacerlo. No sé cómo organizar las operaciones para hacerlo. Listo. Vamos de todas maneras también para los que no lo han resuelto, vamos a explicar aquí los pasos. Bueno, cositas para decir. Hoy aprovechando pues que podemos estar en la clase. Hay una tecla en la calculadora científica que habla de el arco de las tres funciones básicas trigonométricas. Lo primero que para decir es entender qué significa arco seno, arco coseno y arco tangente. De acuerdo a lo que ustedes leyeron, ¿qué se logra entender? ¿Qué significa arco seno? Arco coseno, arco tangente. ¿Qué creen ustedes de acuerdo a lo que vieron, a lo que leyeron en el libro virtual? ¿Qué será lo que significa? O más exactamente, ¿para qué sirve utilizar el arco seno, el arco coseno o el arco tangente? O solo estamos aprendiendo la técnica, pero sin entender de pronto para qué es que se usa. ¿Qué opinan? Dubian, Caterine, Valentina, Jennifer. ¿Cuál será el significado de eso? Es que arco seno, arco coseno, arco tangente. ¿Para qué será que se usa? Sí, Opuesto al coseno, tangente y seno. Es sí, lo que se pero... explicó ayer, según yo. Ajá. ¿Y cuándo debo utilizar yo esa tecla tan extraña, es que arco seno? Cuando tengo que y necesito qué. Cuando necesito una operación o sea, cuando a un lado de la hipotenusa, en este caso el cateto adyacente, no, el cateto opuesto, necesita ser encontrado. Ay Dios mío, pero yo me enredo mucho al hablar, qué pena. Tranquila. Cuando necesito encontrar el cateto opuesto. Sí, Bueno, Pero esto no es para hallar el ángulo. ahora sí ya está completa la respuesta, porque Jennifer tiene razón y Caterine también. Resulta que el arco coseno, el arco seno y el arco tangente se utilizan para hallar un ángulo desconocido. Y luego entra lo que dice Jennifer. ¿Y para qué conocer el ángulo? ¿Para qué conocer el ángulo? Pues para poder aplicar las funciones trigonométricas y encontrar el lado desconocido. O sea que la función arco coseno me sirve a veces de forma directa, porque yo necesito hallar un ángulo y conozco la razón trigonométrica que arroja la división en la función. Y necesito hallar el ángulo.
Y en otras ocasiones es porque necesito hallar el ángulo para posteriormente hallar un lado. ¿Listo? Entonces, tiene doble función. Entonces, es muy importante aprender cuándo usar el arco seno, el arco coseno y el arco tangente. Insisto, ¿cuándo se utiliza? Se utiliza cuando a mí me dan el resultado de la función trigonométrica y necesito hallar el ángulo. O cuando yo necesito hallar un lado del triángulo, necesito hallar un lado del triángulo, pero antes de hallar ese lado del triángulo necesito conocer el ángulo, entonces también la necesito. Entonces, a veces sirve como puente y a veces sirve de forma directa. Explico con uno de los resultados más notables en la trigonometría. Explico lo siguiente. Ya usted debería saber que el seno de un ángulo de 30 grados, y estos son ángulos notables, un ángulo de 30 grados es un ángulo notable, usted ya debería saber cuánto da el seno de un ángulo de 30 grados. Y si no lo sabe, pues les insisto en que deben memorizarlo. El seno de un ángulo de 30 grados. ¿Cuánto da? ¿Lo saben de memoria? Sí. ¿Cuánto da? 0.5. Listo. Ya sea pues porque lo arroje la calculadora o porque usted lo sabe. 0.5. Listo. O sea que en cualquier triángulo, ojo pues, en cualquier triángulo, en el que sea, esta es la ventaja de la trigonometría, el triángulo del tamaño que sea, lo importante es que sea rectángulo. Si uno de sus ángulos, no rectángulo, o sea, uno de sus ángulos agudos, mide 30 grados, suponga que aquí 30 grados, la división entre no importa cuánto mida su lado opuesto, no importa cuánto mida su lado opuesto, lado opuesto. La división entre, no importa, lo importante es que este ángulo sea de 30. Siempre, siempre, esto es, no, es que esto es algo hasta misterioso. En todo triángulo rectángulo, si el ángulo agudo es de 30 grados, cuando usted divida en ese triángulo, no importa el tamaño que tenga, no importa si es grande, mediano, pequeño, no importa. Si usted divide este lado opuesto entre esta hipotenusa, entre la hipotenusa, esa división, no importa el tamaño del triángulo, si es grande, mediano, pequeño, lo importante es que sea rectángulo y tenga 30 grados, esa división siempre da 0.5. Siempre. Ese resultado es constante si el ángulo es de 30 y el triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Listo? Eso es lo primero que debe quedar claro. ¿Listo? Y las calculadoras pues ya tienen ese valor constante. Listo. Usted cada que ponga seno de 30 grados le va a dar 0.5. Ahora, no todos los ángulos, no para todos los ángulos yo soy capaz de memorizarme cuánto da su razón trigonométrica, porque cada razón trigonométrica establece una condición, la del seno opuesto sobre hipotenusa, como lo decía muy bien Jennifer. Listo. El ángulo es de 30 a 0.5. Supongamos que usted es una persona que apenas está llegando a la trigonometría y usted necesita hallar es el ángulo, pero usted sabe que el seno de ese ángulo que no conoce da 0.5. Oiga pues, aquí es donde se utiliza el arco coseno. Yo sé cuánto da la razón trigonométrica de ese ángulo, pero no sé cuánto es el ángulo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hallar el arco seno de 0.5. ¿Y qué me debe dar? 30. Por eso se le llama tecla inversa. Listo, entonces, ¿cuándo utilizo el arco seno?
cuando a mí me dan el valor de la función y necesito hallar el ángulo que tiene ese valor para esa función, bajo esa función. Listo. Entonces, es ahí, obsérvenlo acá. No sé si queda claro. Lo mismo para el coseno y la tangente. Es porque ya me dieron cuánto da y yo necesito saber cuál es el ángulo que me entrega ese valor. ¿Sí está claro? ¿Se logra entender entonces para qué es que se utiliza esa tecla inversa? Cuando a Sí, mí me señor. dan este número y yo necesito hallar es este. ¿Listo? ¿Para qué arco de la función seno, para qué arco de la función seno, su resultado da 0.5? Para el arco de 30 grados. O para el ángulo. ¿Para qué ángulo? Yo también puedo pensar que me están preguntando es ¿para qué ángulo de la función seno su resultado da 0.5 para el ángulo de 30? Así funciona acá. Observen. Yo necesito conocer acá este ángulo y tengo el cateto adyacente conocido, el opuesto desconocido, ¿cierto? Y tengo además la hipotenusa conocida. Yo acá tengo dos maneras, porque si yo necesito saber cuánto mide este lado, yo puedo aplicar Pitágoras, porque el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, vamos a llamarlo cateto A, más el otro al cuadrado. Y como hay tres valores y en esta ecuación yo conozco dos, pues puedo encontrar la tercera despejando. ¿Listo? Entonces yo, por ejemplo, aquí para conocer el valor de x, yo pudiera decir, mire, esto es 13 al cuadrado igual a este al cuadrado, 11 al cuadrado, más el que no conozco al cuadrado. Y despejar. ¿Cuánto me da? Que x al cuadrado es esta hipotenusa al cuadrado, esto que está sumando, pasa a restar y me da menos 11 al cuadrado. Y esto ya lo hace la calculadora, esta cuenta la hace la calculadora y como yo no necesito x al cuadrado, sino la x solita, a esta resta le saco la raíz cuadrada. Listo. Esta es una manera. Y la otra es utilizando la tecla inversa. Y aquí es donde les decía que entonces tenemos que juntar las dos cosas, las dos participaciones de Caterina y de Jennifer, porque observen, si yo no voy a utilizar el teorema de Pitágoras, porque existen muchos métodos para resolver un mismo problema, yo puedo aplicar en este caso la función inversa, las funciones inversas. Entonces, observen cómo funcionaría. Si a mí me están preguntando por cuánto mide este ángulo, miren que esa es la pregunta. ¿Cómo puedo encontrar alfa? Pues observen. Yo conozco, mi ojo está aquí. Y según mi posición, porque pudiera estar acá, pero esta es aquí, donde está el ángulo que yo estoy buscando, conozco el lado adyacente, o sea, el lado vecino a mi ángulo, y conozco la hipotenusa. La función que debo aplicar, ¿cuál es? Arco coseno. Arco coseno, porque la función seno, porque la función coseno me entrega el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y este valor yo lo conozco. Miren, yo sé que el coseno de este ángulo es 11 sobre 13. Ah, listo. Listo, si yo sé que el coseno de este ángulo, el ángulo no lo conozco, pero yo sé que su coseno es 11 sobre 13, pues 11 sobre 13 es un número decimal. O sea, yo conozco este resultado. Pues entonces para hallar el ángulo, para saber cuánto es el ángulo, yo utilizo el arco coseno ¿de quién? De 11 sobre 13. Listo. Hago esta operación en la calculadora, ¿cierto? Utilizo, pues dependiendo cuál sea la calculadora, la que tenemos acá en el libro
virtual, lo que hace es que usted debe aplicar la tecla Shift, aplica la tecla Shift, luego aplica la tecla COGS, pero entonces ella no va a tomar a COGS, sino que va a tomar el arco COS, listo. Arco COS. Y usted le ingresa esta fracción, 11/13. El resultado que le entregue la calculadora es el ángulo, ¿qué me va a entregar? Me va a entregar cuánto mide este ángulo. Me va a decir, mire, este ángulo es de 10 grados, o es de 10.5, o es de 25 grados. ¿Listo? Hasta ahí todo claro. ¿Para qué es que se utiliza el arco? Dubian, esta parte está clara. Sí, Listo. hasta Entonces, el momento sí. eso. Entonces vamos a lo siguiente. Voy a borrar acá. Listo. Bueno, y conocido ese ángulo, yo ya voy a poder hallar, no, pues prácticamente lo que me pidan, porque es que en un triángulo rectángulo o en una forma del mundo real donde yo pueda generar un triángulo rectángulo con que yo conozca dos cosas. Por ejemplo, por eso es que es útil el teodolito, porque el teodolito me mide ángulos y con la alianza yo puedo medir distancias. Entonces, si yo conozco un ángulo y un lado, eso es sorprendente. Yo ya puedo conocer del triángulo lo que necesite, solo con conocer un ángulo y un lado. Si conozco dos lados, pues Pitágoras me ayuda, pero si lo que conozco es un solo lado, ese lado puede ser la hipotenusa o uno de los catetos, lo que sea. Y conozco un ángulo, con eso estoy, y la trigonometría pues básica, con eso estoy ya listo para resolver el problema. Listo. Ahora miremos acá, yo miro si aquí nos daba para, bueno, aquí en este caso arco coseno era la respuesta, da 32, bueno, y él me permite ensayar no, mostrarme el procedimiento, miren que es el mismo que nosotros habíamos propuesto, y nos entrega muchos ejercicios para hacerlo. Ahora aquí, me dicen, si observas este triángulo rectángulo y yo necesito nuevamente hallar el ángulo alfa, ¿cuál de estas operaciones es la correcta? Entonces observen, estamos en alfa, listo. Conozco de alfa, utilizando como referencia alfa, conozco el cateto adyacente y la hipotenusa. Vuelve y juega. En este ejercicio utilizaría el coseno. Listo. Aquí, mi ángulo es este. Adyacente hipotenusa. Nuevamente, perdón, aquí me equivoqué. Me dicen, es para encontrar el valor de X, perdón. Listo. Entonces, menos mal me equivoqué porque en este es donde me menciona Dubian la incógnita. Me equivoqué porque no me fijé que ya no me están preguntando por el ángulo, me están preguntando es por X. Entonces observen. En este caso, como yo no necesito el ángulo sino un lado, debo poner a participar ese lado que no conozco en una función trigonométrica que necesariamente lleve ese lado que no conozco con uno que sí conozco. Observen, conozco este ángulo, y si yo utilizo la función trigonométrica seno, este lado va a participar, porque recuerden, seno de cualquier ángulo es la razón, la comparación, la división, la relación entre el lado opuesto o cateto opuesto y la hipotenusa. Listo. Entonces observen que aquí la X participa, porque con respecto al ángulo es lado opuesto. Entonces el seno me sirve ponerlo acá. También la tangente, pero el seno está muy fácil. Mire, el seno de 58 grados con 99 centésimas es igual al lado opuesto, que no lo conozco,
sobre la hipotenusa, que es 33. Listo. Pero como en esta relación hay tres cosas, está el ángulo, está el lado opuesto y la hipotenusa, y dos de ellas las conozco, despejando, facilito, encuentro lo que necesito. ¿Cuánto vale X? Pues X va a ser, esto que está dividiendo pasa a multiplicar, va a ser 33 veces, porque este 33 se está dividiendo, pasa a multiplicar 33 veces el seno del ángulo conocido, 58.99 grados. Listo. De esta manera, yo puedo encontrar ese lado opuesto desconocido. Listo. Entonces me dicen, ¿qué razón trigonométrica usas para encontrar a X? Para poder encontrar a X, tengo que utilizar la razón trigonométrica del seno. De hecho, también pudiera utilizar el de la tangente, sino que me llevaría más procedimientos. Observen que aquí me dice, efectivamente, mire, le va a quedar X sobre 33 y luego yo continúo y despejo. Vamos a mirar cuánto da, que es donde tiene la duda Dubian. Mire, pues entonces cojo la calculadora y digo 33 por seno de 58.99. ¿Quién me hace la cuenta para que verifiquemos que efectivamente sí ese es el procedimiento? Multiplicar 33, sí. Profe, da 28,28. 28.28. Vamos a mirar, vamos a verificar. Correcto. Listo. ¿Listo, bien? Que este es... Profe, no me entendió. Sí. ¿Por Creo qué? que es que yo me refiero es cuando el valor que toca encontrar es la hipotenusa. Ah, cuando el valor que haya que encontrar es la Eso, cuando el hipotenusa. valor toca. Míralo Eso, ahí acá. como en ese. Eso. Oiga, pero qué suerte. Lo pasé y de inmediato me entregó la hipotenusa, listo. Cuando hay que encontrar la hipotenusa, listo. Bueno, primero, para encontrar esta hipotenusa yo tengo dos caminos. Listo. Vuelvo e insisto. Necesito encontrar la hipotenusa. Yo tengo dos caminos. Esa hipotenusa, yo sé que al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Eso lo descubrió, bueno, Pitágoras ganó la fama, pero esto lo descubrieron miles de años antes de él. Listo, muchísimos tiempos, los egipcios, los babilónicos, 4000 años antes de Cristo, ya conocían las estrategias para hallar un lado de un triángulo rectángulo, pero no tenían forma de demostrarlo. Pitágoras hizo las dos cosas. Entonces Pitágoras se gana la fama de algo que inicialmente no fue él quien descubrió. Inclusive los egipcios lo hicieron también antes que Pitágoras, que era griego, porque pues sin esa trigonometría no hubieran podido hacer esas maravillosas pirámides. Listo. Entonces yo tengo esta forma de, listo, hallarle la raíz cuadrada a esta suma. Esta es una manera para hallar el valor de X. Listo. Pero aquí me piden que lo haga sin Pitágoras, que lo haga con trigonometría. Listo. Entonces esta es una manera de encontrar X. La otra manera es que yo utilice la trigonometría y primero encuentre cuánto vale este ángulo. Primero encuentre cuánto vale este ángulo. Entonces este ángulo, ¿cómo se encuentra? Este ángulo lo puedo encontrar a través de la siguiente relación trigonométrica, razón trigonométrica. Miren que conozco el lado opuesto al ángulo y conozco el lado adyacente. ¿Quién hace esa relación? La tangente. La tangente de un ángulo es lado opuesto y en ese orden sobre el adyacente. ¿Listo? Entonces, si yo sé que en este triángulo la tangente da 10 sobre 22, pues para hallar el ángulo
yo lo que hago es el arco tangente. Arco tangente. ¿Listo? ¿De quién? Del valor o de la relación. ¿Listo? A través del arco tangente voy a poder hallar el ángulo. Primero. Listo. Entonces voy allá. Esta es la que me sirve. Me dice que correcto. Ahora, me dice inclusive cuánto da el ángulo. Me dice, cuando usted aplique en la tecla, etcétera, etcétera, listo, le va a dar esto. Bueno, ahora, continuemos. Ahora sí, Debian. Una vez conocido cuánto es el ángulo, como conozco un ángulo, conozco un lado, conozco el otro, ¿qué razón trigonométrica usar para encontrar esa hipotenusa? Listo. ¿Qué razón trigonométrica usar para encontrar esa hipotenusa? Entonces observen. Como yo tengo que poner a participar aquí, en este caso, a la hipotenusa, porque es la que no conozco, pues mira, Debian, tengo dos opciones. Puedo aplicar el seno del ángulo que ya conozco, y yo sé que el seno de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto, que es 10, y la hipotenusa, que no la conozco, que es X. Y luego despejar, porque entonces ¿quién será X? X será X será 10 sobre el seno del ángulo. Entonces esta es una manera, 24.44. De esta manera yo voy a poder hallar la hipotenusa. Listo. Otra manera pudiera ser que yo aplique la función coseno, porque es que como conozco dos lados ya pues tengo dos lados, yo puedo aplicar también la función coseno. Coseno de ese ángulo que ya conozco, 44 grados. Listo. ¿Y qué me va a dar? Que es 22, que es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que no la conozco. Listo. Para encontrar esta hipotenusa, pues simplemente despejo la X, pasa de dividir a multiplicar, y para que quede solita, pues inicialmente esta X va a quedar aquí, la quito de acá y la pongo acá, pero luego para que quede solita, pues entonces queda el 22 al otro lado, y esto que está multiplicando pasa a dividir, coseno de 24.44. ¿Listo? Entonces, si yo necesito hallar la hipotenusa, después de hallar el ángulo, puedo utilizar la función seno o la función coseno. ¿Cómo? Dividiendo, si es la función seno, dividiendo el cateto opuesto entre el seno del ángulo. Y si es la función coseno, pues dividiendo el cateto adyacente entre el coseno del ángulo. ¿Listo? ¿Sí está claro bien cómo lo haríamos? Sí, ahora sí está claro. Listo. Eso sería lo que hacemos. Vamos a mirar aquí el aplicativo por defecto cuál escoge. De más que es que da, no nos da para devolvernos, pero de más que es que da correcto cualquiera de los dos. Observen que aquí está la primera manera que yo utilicé. Observenla aquí que coincide precisamente con esta primera forma. Mírenla acá. Vean que está tal cual. Listo. Y luego despejan X. Por eso dice continuar. Listo. Entonces me dicen, ¿cuánto vale X? Pues X va a valer 10 dividido seno de 24.44. Alguien que me diga cuánto da esa división. 10, este es 10. 24.16. Listo.
Correcto. Listo. Muy bueno que Dubian ya haya tenido esta duda para poder que yo pudiera ponerla en juego para esta clase de ejercicios. Ustedes no se queden con la duda porque el libro no habla, ¿cierto? Y entonces, pues necesitamos el apoyo, en este caso, de alguien que ya haya hecho la práctica, que conozca un poco de trigonometría, o del profesor. Pues en mi caso, pues soy como el indicado para que podamos en la mayoría de los casos salir de dudas, porque igual yo no me las sé todas, pero pues en los temas en los que estamos debatiendo, la idea es que no se queden con la incógnita frente a los ejercicios. Hoy, y en estos minuticos que nos quedan, vamos a mirar cuánto, nos quedan un poco más de 8 minutos. Les quiero compartir cómo se resuelve un triángulo rectángulo, y este es un tema que vamos a tener que alargar. Hoy no lo vamos a poder terminar porque resulta que en la mayoría de los trabajos técnicos y profesionales en los que se requiere la trigonometría, por ejemplo en la agrimensura, por ejemplo en la ingeniería civil, por ejemplo en la aeronáutica, en la parte pues, de casi todas las construcciones, lo que se puede medir siempre es un ángulo. Como lo que se puede medir siempre es un ángulo, ¿qué sucede? Que entonces yo debo hacer uso de las funciones trigonométricas y de ese ángulo conocido más un lado conocido para poder hallar lo que necesito. Entonces observen acá la utilidad en este caso de la trigonometría cuando eso pasa. Que eso es lo que vamos a empezar a practicar hoy y terminamos en la próxima clase de trigonometría que veamos. Miren pues, dice, busca el valor de la X. Entonces observen, a diferencia de los otros ejercicios donde yo conocía era dos lados y había que hallar el ángulo, aquí conozco un ángulo y un solo lado. Ojo pues, conozco un ángulo y un solo lado. Entonces acá, miren lo que hago. Primero, me fijo cuál es la característica de ese lado conocido. Este lado conocido es el lado adyacente al ángulo. ¿Qué función me sirve? Coseno. Coseno. Muy bien. Esto es una cuestión de mucha atención y además de práctica. Miren, ¿por qué me sirve coseno? Para hallar X. Porque observen. Porque el coseno de un ángulo relaciona el lado adyacente con la hipotenusa. Y resulta que entonces se me va a generar una ecuación, todo lo que tenga igualdad en matemáticas es una ecuación donde hay tres datos y yo conozco dos de los tres. Cada que en una ecuación participen tres variables, pero yo dos de ellas ya las conozco, pues efectivamente la tercera se halla despejando. Entonces observen aquí, coseno de alfa, pero alfa lo conozco, 33 grados, será igual. Al lado adyacente, yo lo conozco, es 16. Sobre la hipotenusa, que es la que no conozco, es X. Ah, listo, pero es que de las tres cosas yo conozco dos. X, que es la que no conozco, la despejo, la paso de dividir a multiplicar. Y me da 16, y esto que está multiplicando a la X, porque la pasé para acá, ¿cierto? La quité de aquí y la puse acá, pasa de multiplicar a dividir, coseno de 33 grados. Listo. Hago esta división y lo que me dé es lo que me piden, la hipotenusa. Listo. ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto da? 16 dividido coseno de 33 grados. 19,07. Listo. Esta pirona. Ojo con las expresiones, Dubian. Listo. Entonces tenemos
o se lo decías era la calculadora que te está fallando. Bueno, tenemos el procedimiento. Coseno es la mejor elección. Recuerden, puede ser que no sea la única, porque puede haber otro camino, pero es la más eficiente. Paso la X de dividir a multiplicar y hallo cuánto da coseno de 33, da 0.84. Y por último, hago la división, 19.08. ¿La ven? Nos hemos convertido, Dovian y yo, y las muchachas de 11, en unos agrimensores básicamente. Entonces, observen que no es tan difícil. Yo lo que le insisto a los estudiantes es que cuando uno a veces hace visitas a profesionales o observa a la gente que está en campo en su trabajo, por ejemplo, los topógrafos, uno dice, uy, no, esta gente parece superdotada. No lo es tanto. Sacaron un espacio de aprendizaje, una formación tecnológica o profesional en la que aprendieron estos recursos creados por el mismo hombre, ¿cierto? Aunque algunas filosofías dicen que las matemáticas existen en el mundo aún sin nosotros. Nosotros lo que hacemos es descubrirlas. Y otros pensadores dicen, no, las matemáticas no existen, son una creación humana como recurso para poder hacer mediciones del mundo. Existen esos dos pensamientos, o que las creó Dios y el hombre las descubre, o al contrario, que no existen y el hombre las crea. No importa cuál de las dos filosofías sea la que tenga la razón, el hecho es que tienen una utilidad trascendental y quien las conoce, inclusive en dependencia de su necesidad, pues tiene ciertas ventajas, pero no es que sea una persona superdotada, sino que sacó el espacio. ¿Listo? Eso es exageradamente falso, de que es que la gente viene predispuesta para ser, ¿cómo se le puede llamar? Como una especie de mago o con poderes superdotados para poder entender, uy, es que como, no, es que es increíble, ese es que es un nerd o algo por el estilo, nada. Listo. Si fueran de pronto temas de mucha más profundidad, estamos hablando, por ejemplo, física cuántica o cosas por el estilo, pues uno diría, pues o tiene mucha dedicación o efectivamente tiene predispuesto. Pero para las matemáticas básicas no se necesita nada. Nada más que dedicación y querer aprenderlas. Listo. Acá un nuevo ejercicio con el que pueden practicar. Y entonces, pues, en aras a que falta un minuto, pues es claro lo que deben hacer. Más adelante, el ejercicio siguiente es que ustedes pongan en práctica este tema a través del Applet. Entonces aquí, nuevamente vuelve y juega, de acuerdo a lo que aprendimos hoy, conozco un lado y un ángulo, hallar los otros lados, inicialmente este y luego este. ¿Listo? 5 ejercicios para enviar, donde ustedes elijan la función que deben aplicar y encuentren el valor de X o de Y o de lo que le pidan y verifiquen y mandan el pantallazo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces dejamos hasta aquí. Bueno, dejamos hasta aquí. Igual aquí se nos va a cortar. Vamos a ver si alcanzo este ejemplo. ¿Quién me ayuda? Para hallar X, ¿cuál sería la mejor función a elegir? Seno, coseno, tangente. Observen el triángulo.